Entonces, ¿quién empieza? Idaida. Sí. Hola. Hola a todos, muy Eso. buenas noches en España, los que nos acompañan de España, y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan desde México. Qué alegría darles la bienvenida a este webinar titulado El Coaching con PNL. Y antes de anunciar a nuestro gran ponente, les quiero dar un anuncio sobre los CCUs, que son las unidades de educación continua. Este webinar otorga un CCU. Para otorgárselos, en algún momento del webinar voy a dar un código de 5 números. Y solo para aquellos que respondan la encuesta que aparece al final de este webinar y en la cual se pedirá este código, días después les llegará el CCU. Así que les pido que estén muy atentos al contenido del webinar y también al contenido de este código. Y bueno, en lo que se van conectando todos, ya son las 13 horas, pues les presento a nuestro gran ponente, Vicent Oliver Pibernat. Él es socio fundador del Instituto Gestal de Barcelona, Gestal y PNL Coach, profesor de EGB, posgraduado en terapia cognitivo-social y en pedagogía terapéutica por la Universidad de Barcelona, terapeuta gestáltico, diplomado en psicoterapia humanista, colaborador en el programa SAT de Claudio Naranjo, formación completa en PNL, especialista en varias metodologías de coaching, transformacional, sistémico, generativo, Wave, etc. Fundador, didacta y profesor de Inopsis y de coaching con PNL para coaches certificados de la Asociación Española de PNL, miembro supervisor y didacta de la Asociación Española de Terapia Gestal, psicoterapeuta reconocido por la FEP, formador de coaching Wingwave acreditado por el Besser Simon Instituto de Hamburgo, certificado en Business Coach para conceptos sistémicos a corto plazo por el Besser Simon Instituto de Hamburgo, formador y supervisor en PNL y coaching, facilitador del desarrollo organizacional en empresas e instituciones, coach certificado ACC y ex vicepresidente de ICF España, miembro de honor de la Asociación de Coaching Transformacional, coach certificado y miembro certificado por OCC Internacional, autor de los libros PNL y Coaching, una visión integradora y comunicación esencial. Vicent, ¿me das autorización para grabar este webinar? Sí, claro que sí. Adelante, adelante. Muchas gracias y adelante, te escuchamos. Bueno, buenas noches españolas, buenas tardes mexicanas. Decir que es la primera vez que participo en un webinar de esta forma. Rafael García me lo propuso, hace tiempo que nos conocemos. Y bueno, decidí aceptar también un poco como un reto por lo que significan cosas nuevas, ¿no? Cierto que seguramente voy a encontrar a faltar un poco los aspectos prácticos de toda esta metodología. Sabemos que el coaching es eminentemente práctico y todo lo que tiene que ver con la PNL también. Entonces, bueno, con todo, espero también que hayan preguntas, que podamos hacer comentarios. También me gusta decir de entrada, y eso tiene que ver con el espíritu de la PNL, que no tenemos por qué estar de acuerdo, ¿eh? Es decir, yo voy a exponer aquí mi punto de vista, mi experiencia, mi forma de ver el coaching, sobre todo en la línea esta del coaching con PNL o algunas otras escuelas o tendencias o comentarios que van a salir. Y, por supuesto, no pretendo que todos y todas estemos de acuerdo. Pero sí que puede eso dar lugar a un buen debate y de ahí que nos podamos enriquecer mutuamente, ¿eh? Entonces, bueno, sin más, vamos a ir empezando. El webinar parece ser que tiene que tener una cierta cantidad de PowerPoint. Puede que no, he visto alguno que no, pero el hecho de poder transmitir también con imágenes, pues todo esto también ayuda. Entonces, vamos allá. En principio, cuando fue anunciada este webinar, me pidieron, bueno, ¿y qué se les puede ofrecer o qué tipo de aspectos podemos mirar aquí? Entonces, bueno, se me ocurrió entonces cómo poder ver tres cosas. Veremos más, ¿eh? Sin duda,
porque, en fin, tenemos un buen rato por delante y a partir de ahí, con lo que salga, no solo son nuestras tres cosas, sino que hay más cosas. Pero bueno, uno de los aspectos o el plato fuerte, por decirlo así, tiene que ver con el conocer conceptualmente el modelo del coaching con PNL. Ya veremos que la PNL va de modelos y hay muchos modelos de coaching. Entonces, bueno, este es un modelo más. Entonces, este será como el grueso, digamos, de esta aportación. Y de aquí también, como dos pequeños ejercicios, uno que es realizar la jerarquía de valores, que igual ya en el coaching es una práctica habitual, o igual las personas que ahora están viendo todo este webinar ya lo habéis hecho alguna vez. Me permitéis que os tutee, porque ya sabéis que en España hablamos de tú, aunque ustedes hablan de ustedes, entonces, bueno, no sé, ahí iré mezclando. Y también, ya de ahí podríamos sacar, si sabemos los valores, cómo el saber la jerarquía de valores de nuestros coaches, claro, de nuestros clientes, nos puede facilitar el hacer preguntas poderosas, que es una de las herramientas de coaching, no la única, pero una de las importantes que tenemos. Entonces, bueno, este sería como el planteamiento inicial y vamos allá con eso. Para ello, vamos a ver la primera parte, que es la que nos llevará más tiempo también, porque claro, el tema del modelo coaching con PNL es un modelo largo y no puedo pretender también ponerlo todo aquí en este rato, pero bueno, al menos sí las cosas más importantes, como las entiendo yo. Por lo tanto, conocer conceptualmente el modelo del coaching y PNL, que sería el primer punto. Entonces, hay muchas definiciones de coaching. Esta que he puesto aquí es una de las que con el tiempo más me han gustado. Entonces, podríamos definir el coaching como el arte. Esto es muy importante. Claro que hay técnicas, si hacemos una buena pregunta, un buen feedback, en fin, algún anclaje en PNL, otras cosas, hay técnicas. Pero en sí lo humano yo considero que es un aspecto artístico, es algo así como cuando dos personas se encuentran, no sabemos exactamente qué va a salir durante la conversación. Sí que podemos tener unas ideas y tal, pero solo una vez ha pasado la comunicación, a tiro pasado después, es ahí cuando nos podemos dar cuenta de qué hemos hablado, a dónde hemos llegado, qué hemos conseguido, etcétera. Por eso es tan bueno en las sesiones al final hacer un poco de recopilación. Bueno, ¿y qué te llevas? ¿Y qué has aprendido hoy? ¿No? O de lo que has aprendido hoy, ¿qué vas a poner en práctica? En fin, ya conocemos la metodología coaching, no me quiero extender por ahí. Por lo tanto, hablamos del arte de acompañar personas y, muy importante, personas valiosas. Esto es uno de los temas importantes que distingue el coaching, ya sabemos, de otras metodologías, el darle un valor de entrada a la persona en sí. Es decir, evitaremos etiquetas, evitaremos poner según qué tipo de adjetivos, pero sí valoraremos a las personas, entre otras cosas, y valga la redundancia, porque cuando entremos de lleno en el tema de los valores, veremos que todos y todas nos mueven nuestros valores personales. Por lo tanto, por personas valiosas también entenderemos personas que están en contacto con sus valores o que lo quieren estar, que sería una buena demanda de coaching. Y desde ahí, personas valiosas, de dónde están a dónde quieren ir. En fin, esto ya es el tema del coaching. Por lo tanto, tenemos actualmente diversas formas de acompañar en coaching. Entonces, decimos, o al menos aquí en España nos gusta dentro de nuestra línea decir que el coach o el coach, la coach, es un experto, experta en acompañar. O sea, nuestro trabajo, por así, es hacer un gran y un buen acompañamiento. Y las diferentes metodologías de coaching nos enseñan cómo acompañar bien. Entonces, si el coach es un experto en acompañar, el cliente es experto en sí mismo. Por lo tanto, aquí son como dos expertos juntos. Uno experto en acompañar y otro experto en sus propias cosas, ¿no? Entonces, vamos a entrar en un tema que, claro, a veces las líneas de coaching se emplean puras. Es decir, coaching ontológico, coaching, en fin, como utilizar este tipo. O a veces también, y cada vez más, se van empleando diversas metodologías de acompañar los cambios en el coaching para conseguir los objetivos. Es decir, que a veces se utiliza una línea pura, puede ser un coach coactivo, o a veces se van mezclando para según qué un tipo de tecnología o de otra, o un enfoque o en otro, etcétera, ¿no? Entonces vamos a recordar algunas de las líneas de coaching,
porque veremos que precisamente el tema de la PNL se basa mucho también en aprender de otras líneas de coaching, lo que diríamos el modelaje, y ahí lo voy adelantando. Por lo tanto, tipos de coaching. También digo aquí que no pretendo tenerlos todos agrupados y es más, incluso ahora voy a decir uno que no está en la lista, que es el coaching generativo, que es el coaching que lidera Robert Dill, Stephen Gilligan, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a ver, el coaching ontológico es uno de los coachings quizá más conocidos, Echevarría, en fin, ya conocemos de la ontología del lenguaje, su genial libro, su enfoque, su trabajo con los juicios, en fin, los actos lingüísticos. Bueno, no vamos a hablar del coaching ontológico, ahora el sistémico. El sistémico tuve el honor de aprender con Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, con Gunther Weber, un especialista en coaching organizacional, y de ahí derivó también todo el coaching sistémico, entendiendo de que todo es sistémico. Entonces, un abordaje sistémico de vez en cuando da muy buenos resultados y a mí es uno de los enfoques que más me gusta también. El transformacional es como una evolución del coaching ontológico, del tema con Olaya. Aquí en España nos vino a través de Cristina Naughton, sentó escuela, sigue habiendo formación de coaching transformacional aquí en España. En fin, yo he aprendido mucho de esta línea de coaching. El coaching Wingwave es quizá la línea de coaching más moderna. Esta viene de Alemania, de la mano de Cora y Harry Sigmund, del Instituto Besser Sigmund de Hamburgo. Es un coaching que se basa básicamente en algo así como cómo armonizar el cerebro para conseguir los mejores resultados y a la vez cómo lidiar con los quiebres, con el estrés. Entonces, bueno, se trabaja también con un test de... En fin, es toda una metodología un poco diferente de las otras líneas de coaching, pero nos está dando muy buenos resultados también. El coaching estratégico es el que viene de la línea de Giorgio Nardone, en fin, con todos los aprendizajes de Palo Alto, de Václavich, de Milton Erickson, etcétera. El coaching coactivo, este nos viene más bien de Estados Unidos, con todo el trabajo con la agenda mayúscula, la agenda minúscula, en fin, etcétera, ¿no? El coaching espiritual, que es una línea de coaching, trabajé la única vez que hice un taller con John Whitmore, que sabemos que desgraciadamente falleció hace un poco de tiempo. Él trabajaba básicamente al final de su vida en esta línea de coaching. Él llamaba coaching transpersonal. Hice un workshop con él muy bonito sobre el trabajo con el sentido de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay más líneas de coaching, no tanto aplicaciones. La aplicación sería el coaching a la empresa, el coaching a parejas, el coaching para encontrar trabajo, el coaching, fin, etcétera, ¿no? Sino que líneas en sí, ¿no? Y la línea de la que os quiero hablar ahora es el coaching con PNL. Es decir, que, bueno, es donde me voy a centrar porque es una de mis especialidades, el coaching con PNL. Entonces, John Grinder, uno de los creadores de la programación neurolingüística, lo desarrolla un poco más con tiempo más adelante, da esta definición del coaching, ¿no? Como que el coaching es la PNL en acción. Es decir, utilizar los modelos de PNL al coaching, ¿no? Digamos, eso sería un proceso de coaching con PNL. Y veremos que la PNL tiene muchos modelos para utilizarlo, ¿sí? Por lo tanto, bienvenidos y bienvenidas a lo que sería la programación neurolingüística. Por lo tanto, dejo un poco esa introducción de entrada y ahora vamos a entrar en qué es la PNL. PNL es la abreviación de programación neurolingüística. Entonces, bueno, vamos a utilizar PNL más habitualmente. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo podemos definir la PNL? Bueno, hay muchas definiciones de PNL. Una que me gusta, que no está aquí escrita en el PowerPoint, es algo así como un reentrenamiento de la atención. Sabemos ya que por edades la atención está más o menos condicionada y sobre todo cuando uno está en un quiebre, la atención la tiene ahí pillada de forma circular. Entonces la PNL sería ofrecerle alternativas para que pudiera poner la atención en otros lugares, en otras formas, entender de otra manera, ser capaz de percibir otro aspecto, a ampliar la conciencia. Entonces sería como algo así como un incrementar la conciencia. Es una definición también de coaching. Se dice que un coach es un incrementador de conciencia y a la vez la PNL nos ayuda a poner la atención en otros sitios, sobre todo en sitios nuevos, en sitios que nos interesen más cara al futuro. Esta definición es de libro.
Lo digo porque existe mucho el arte y la ciencia de la excelencia personal. Si se dice es un arte, lo mismo que el coaching, simplemente porque se hace referencia a personas, y ciencia porque los aprendizajes de PNL se pueden repetir, se pueden aprender, se pueden, digamos, de alguna manera transmitir de personas con las mismas metodologías, un tema de anclajes, un modelo de objetivos, etcétera, 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 ¿no? Y sobre todo, la PNL y en esencia es el arte de modelar. El arte de modelar quiere decir de aprender de modelos, ¿eh? Ahora os explicaremos un poco de dónde viene la PNL y sobre todo, modelos por modelos, evidentemente buscaremos los mejores modelos y de estos modelos, aquellos que marcan diferencia, que son de los cuales evidentemente pondremos a aprender. Por lo tanto, precisamente este modelar la diferencia que hace la diferencia es donde encontramos la esencia del coaching con PNL. Es decir, buscar qué es aquello esencial, aquello que realmente produce cambios, aquellas intervenciones que marcan diferencia, aquellas que, en fin, que por algo se distinguen a través de las estadísticas, de los aprendizajes, de los feedbacks de los clientes, etcétera, etcétera, ¿eh? Entonces, brevemente, orígenes de la PNL. Aquí tenemos dos fotos de Richard Bandler y John Grinder. Son dos personas que siguen dando sus cursos de programación neurolingüística por todo el mundo. He tenido la suerte de trabajar con ambos también, con discípulos suyos también. Han venido a España varias veces. En fin, me consta que sobre todo John Grinder estuvo en México bastante tiempo. Bueno, en fin, son personajes muy importantes dentro de aquí. Y sobre todo empezaron tomando de modelos a Fritz Perls de la terapia Gestalt, a Virginia Satir de la terapia familiar, a Milton Erickson de la hipnosis y a Gregory Bateson en la teoría de sistemas, cibernética y sobre todo circuitos de feedback, que es muy importante todas las aportaciones de Bateson en cuanto al aprendizaje a través del feedback, ¿eh? Estos fueron los primeros modelos y la PNL nació a raíz de modelar primero estas personas y después poco a poco se fue extendiendo. Tanto es así que incluso a lo primero se consideraba que era una PNL un poco terapéutica, ya que Perl, Satir y Erickson eran terapeutas, muy buenos terapeutas. Pero la PNL se dice que no es una terapia, ¿eh? Sino que es terapéutica, pero no es una terapia en el sentido que se basa en el modelaje de la excelencia humana y esos modelos son de muchos tipos y muchos estilos, ¿vale? Entonces, sigamos precisamente a qué viene este nombre de PNL. Bueno, P viene de programación. Programación es la información que obtenemos de todas nuestras experiencias que es almacenada por nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. Y también se organiza con lo que denominamos programas. Los programas son aprendizajes genéticos y sociales. Aquí no nos podemos extender en toda la evolución humana, lo que nuestra genética nos transmite y todo el aprendizaje social. Y dentro de los muchos programas que tenemos, hay uno que es el que, varios, pero sobre todo trabajaremos mucho en PNL y en coaching, por supuesto, que es, y nos sonará, que es el modelo del estado actual, es decir, lo que está ocurriendo aquí y ahora, el camino para llegar al estado deseado, al futuro. Hay una definición, y no estoy totalmente de acuerdo por ahí, que se dice que sin objetivos no hay coaching. Bueno, pues este sería un programa que tenemos todos y todas, ir de un estado actual a un estado deseado. Sin ir más lejos, este webinar llevamos meses preparándolo para que ahora lo podamos ofrecer en directo para todas las personas que están asistiendo. Con lo cual ha habido mucho trabajo de construir ese estado deseado y ahora estamos haciendo este presente en este estado deseado. Con lo cual, este programa, y lo veremos más adelante, es muy útil en los procesos de coaching, ¿eh? La parte neuro tiene que ver, claro, todos los aprendizajes se almacenan en nuestras conexiones sinápticas, en nuestras neuronas, etcétera. En fin, todo esto ya lo sabemos y a partir de ahí, por eso se llama neuro, porque, como decía Richard Bandler, la PNL no es un enfoque psicológico, sino que es un enfoque neurológico. Trabaja según funciona el cerebro, igual que el Wing Wave. O sea, hay enfoques que funcionan no de la filosofía o la psicología, sino de la neurología. Así funciona el cerebro, así funcionan las personas, así producimos cambios. Por lo tanto, la programación neurolingüística se basa en eso.
Incluso el mismo Richard Bandler decía que ahora la neurociencia puede demostrar aspectos que él siempre había dicho, que la PNL había dicho, pero que años atrás no se podían demostrar, pero ahora sí, porque ya a través de los escáneres, los tags, etcétera, se puede ver lo que ocurre dentro del cerebro, con lo cual ahí tenemos mucha información. Y lingüístico. Bueno, lo lingüístico es más fácil de entender, es decir, somos seres sistémicos, vivimos en sistemas, nacemos en sistemas, nos tocará morir en sistemas y, por supuesto, cualquier organismo y su sistema tiene que relacionarse y tiene que comunicarse. Por lo tanto, la comunicación es básica, tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal, y ya sabemos que las personas tenemos una gran riqueza comunicativa, fuente de grandes luces y de grandes sombras también. Entonces, ¿qué estudia la PNL? La PNL estudia cómo cada persona construye su experiencia subjetiva, es decir, en el fondo su mapa de interpretaciones. Ahora lo quiero desarrollar más porque veremos lo importante que es para el coaching comprender bien cómo las personas construimos nuestras propias realidades subjetivas, claro. Y también, desde ahí, cómo las personas funcionamos con estos programas neurolingüísticos, es decir, con estos aprendizajes. Sigamos. ¿Y esta PNL dónde la aplicaremos? Pues la aplicaremos básicamente en 3 ámbitos. Uno es un ámbito que no termina nunca, es el espíritu socrático del conócete a ti mismo, es decir, del autoconocimiento, puesto que la PNL estudia muy bien cómo funciona nuestro cerebro, nuestras percepciones, cómo interpretamos la realidad. Algo de eso veremos también a continuación, por lo tanto nos va a dar un buen autoconocimiento. También, además, modelos de comunicación. En el coaching necesitamos muy importante la comunicación. Decir que la PNL no es solo para el coaching, tiene muchos campos, es para la empresa, la educación, la publicidad, etcétera, etcétera. Y eso sí, digamos, para el coaching tiene su aplicación, que es lo que estamos viendo ahora precisamente, ¿no? Entonces, autoconocimiento, comunicación, y claro, nos faltaría un ingrediente, el tercero básico, también en el coaching, que es el cambio. Es decir, que a partir de ahí tendremos esos 3 ingredientes básicos para aplicarlos al coaching también. Entonces, ¿en qué se fundamenta? Bueno, esto tendríamos que ver aquí con extensión, no me quiero extender, pero desde la semántica general de Korzybski, las gramáticas de Chomsky, Bateson, en fin, Russell, etcétera, etcétera, y sobre todo, con las neurociencias, que ya sabemos que es el estudio de la anatomía, la fisiología, la bioquímica y biología molecular del sistema nervioso y su relación con la conducta del aprendizaje. Es decir, que la PNL está sobre todo basada en las neurociencias, y cuando más sabemos de neurociencias, más sabemos de la persona, en definitiva, más sabemos de la PNL. Por lo tanto, cuando hablamos de modelar, y en esto quiero hacer ahora un paréntesis, me refiero a que para aprender cómo funciona bien una persona, pues qué bueno tomar un buen modelo de funcionamiento, una buena persona que en algo destaque. Y ese es el origen de la PNL. Es decir, las personas que destacan en algo son modelables por ese algo y ahí podemos aprender y podemos aplicarlo. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Entonces, vamos a ver qué es lo esencial de la PNL. ¿Qué es lo esencial de todo esto? Lo esencial es lo siguiente. Nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, es decir, nuestra neurología en general. Es una gran maravilla. Nuestro cerebro es algo maravilloso. No sé si somos capaces de percibir toda la dimensión de este cerebro, ¿no? Pero claro, para divertirnos un poco, para cuestionar algo, para preguntarnos algo, os quiero proponer de que nuestro cerebro tiene un gran inconveniente. Claro, aquí la contestación no será fluida. En los cursos la gente pues me dice, no, es que tiene sus neuras, es que tiene sus creencias limitadoras, es que le cuesta de aprender, es que a veces no recuerda. Bueno, sí, pero en el fondo el inconveniente es mucho más grande, es mucho más de fondo y tiene que ver con la propia construcción. ¿Cuál es el inconveniente? Este. ¿Qué quiere decir esto? Pues ni más ni menos que el cerebro vive a oscuras. ¿Qué quiere decir oscuras? Que claro, está ni más ni menos que encerrado en nuestro cráneo, con lo cual solo tiene la información
que le llegan a través de los sentidos. Sabemos por filosofía, por psicología, esto sí que está muy estudiado, cómo de alguna manera estos sentidos, esos sentidos, John Grinder incluía también el sentido del equilibrio, es decir, él ponía un sexto sentido, como esa cosa de mantenernos en el equilibrio que cuesta un tiempo, unos años, cuando uno es pequeñito de conseguir ese equilibrio, también lo consideraba un sentido, ¿vale? Bueno, pero sea como sea, la información que recibimos la recibimos a través de los 5 sentidos y, claro, esto condiciona nuestra forma de funcionar. Fijaros bien. Con nuestros 5 sentidos, visual, la vista, el oído, el tacto. En PNL hablamos del tacto, las emociones, el sentimiento, el olfato y el gusto. Llamamos cinestésico. Es un nombre, digamos, que tiene que ver con la forma de entender la PNL. Por lo tanto, tenemos el visual, auditivo y cinestésico como 3 canales, 3 fuentes de información. Podemos enriquecer con olfativo y gustativo, pero todo esto es la información que entra y construirá nuestro mapa del mundo. Y aquí es donde la PNL tiene su base, en el estudio de la construcción de este mapa. Y a su vez el mapa genera, como sabemos, juicios, prejuicios, que son los propios filtros, y entonces poco el pez que se muerde la cola, perdón. Con lo cual, nuestros mapas, y ahora hablaré un poco de ellos también, porque es básico a mi entender en el funcionamiento, en el coaching, entender bien cómo funcionan los mapas, porque así nos ayudará a entender mucho mejor, no solo a nosotros mismos, que somos los primeros interesados, sino también a nuestros clientes, ¿vale? Fijaros que decía Leonardo da Vinci ya hace mucho tiempo, que los sentidos son los ministros del alma. Es decir, aquellos que dejan pasar una cierta información, que filtran la información y la dejan pasar al alma, a la parte más interna nuestra. Ahora hablaríamos de nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, con todo esto, ¿dónde llegamos? Que las personas no vivimos en el territorio, en la realidad, sino que vivimos en nuestro mapa. Es decir, aquí son 2 fotos, pero una es el mapa de la Sagrada Familia, este gran edificio que tenemos de Gaudí en Barcelona, y la otra es la experiencia del edificio en sí. Por eso diríamos que una de las presuposiciones básicas, que las veremos, es que el mapa no es el territorio. Y las personas funcionamos desde nuestros mapas. Y este es uno de los puntos importantes a tener en cuenta en el coaching. Y veremos cómo son los mapas, cómo se estructuran, los mapas pueden cambiar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si partimos de esa gran subjetividad, que es el mundo de las opiniones, de las interpretaciones, claro, la PNL también en esa subjetividad lo que hacemos es basarnos en algunas que le llamamos presuposiciones. Claro, las presuposiciones, fijaros bien, que independientemente de la veracidad de las mismas, y tampoco pretendemos que sean verdad, sino que se han revelado útiles para la comprensión del funcionamiento de las personas y sus modelos de comunicación y cambio. Es decir, son una serie de puntos de vista, también las podemos entender, muchas de ellas como creencias posibilitadoras, que forma parte de la actitud del trabajo del coach con PNL, como ir asumiendo ese punto de vista de esas creencias posibilitadoras que nos ofrecen estas presuposiciones. Vamos a ver algunas. Sobre el mapa y el territorio, para que veamos que esto no es una cosa de ahora, sino que hace tiempo que sobre todo los filósofos, en fin, ya lo saben. Mirad, esto es un refrán popular que dice nada es verdad y nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Con lo cual entramos en el mundo de la subjetividad. Shakespeare, no hay nada bueno o malo, es el pensamiento el que lo hace así. Digamos que fijaros dónde va la cosa, el bien y el mal no estaría fuera, sino que estaría dentro, en la interpretación, ¿no? O Epícteto, ¿no? No son las cosas las que nos inquietan, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. O Tagore, esta me gusta mucho. Leemos mal el mundo y creemos que nos engaña. Es decir, él ponía el énfasis en la lectura. ¿Qué tipo de lectura hacemos de la realidad que nos envuelve? Y esto tendrá que ver muchísimo con el coaching. Es decir, cuando hay un quiebre, veremos que la lectura es limitadora. Entonces, ¿de qué manera podemos facilitar que la persona tenga una lectura mucho más abarcativa de su propia realidad? En realidad, cuando trabajamos en coaching, estamos incidiendo en el mapa de la persona directamente, o Nietzsche, que no existe la verdad, solo existe la interpretación.
Echevarría, del coaching ontológico, que vivimos en mundos interpretativos. O este refrán popular que viene a decirnos que todo es proyección, que lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Es decir, que cada uno desde nuestro propio mapa del mundo es cuando podemos relacionarnos con la realidad. ¿Y del mapa qué quiere decir? Sobre el mapa hay una serie de presuposiciones, tampoco las voy a poner todas, solo algunas. La básica, la más importante y donde se basa la PNL, es que el mapa no es el territorio. Es decir, el territorio, eso que estudia la física, eso que estudia la religión, la filosofía, en fin, ya están en ello, porque todavía no se ha llegado a saber qué es esto, porque lo hacemos a través del mapa. Es decir, entonces aquí tenemos un error epistemológico de entrada muy difícil de superar, cómo a través del mapa captar lo que no es mapa, ¿no? De hecho, Claudio Naranjo, un gran filósofo y maestro espiritual, nos dice que lo que estamos buscando está más allá del mapa, ¿no? Pero claro, ¿cómo vamos más allá del mapa, del propio mapa? Bueno, eso entraríamos ya en otro tema que no es ahora. Vamos allá. ¿Qué hay que tener en cuenta sobre el mapa? Y esto, miremos también la aplicación en el coaching, ¿eh? Que cada persona tiene su propio mapa del mundo y que no hay dos mapas iguales. Ya lo sabemos por experiencia. Cada cliente es diferente de otro cliente, cada grupo es diferente del otro grupo, cada empresa es diferente de la otra empresa. No hay dos personas iguales, no hay dos mapas iguales. Por lo tanto, tengamos en cuenta que cualquier persona que nos encontremos, su mapa será diferente del nuestro y eso nos va a requerir una de las actitudes básicas en el coaching con PNL que tiene que ver con precisamente la humildad. La humildad de reconocer que mi mapa es diferente del tuyo, del cliente, del otro, del vecino, pero que sea diferente no quiere decir que sea mejor. Eso hay que ir con cuidado, ¿sí? La construcción del mapa está hecha por factores genéticos y ambientales, esto ya lo sabemos. Esto es muy importante también. No es la realidad o el territorio lo que nos limita, sino nuestros aprendizajes. Es decir, nuestras interpretaciones limitadoras, nuestros puntos de vista sobre la realidad que hacemos es lo que nos limita y ahí precisamente es donde el coaching tiene mucho que aportar, abriendo esas opciones en el mapa, cambiando esas interpretaciones limitadoras por posibilitadoras, ¿no? Y por supuesto que los mapas más efectivos y ecológicos son los que tienen un mayor número de posibilidades y alternativas. Y este es uno de los objetivos básicos de la PNL, dotar al cliente, dotar al mapa de la máxima riqueza posible, de la máxima flexibilidad posible también, ¿eh? Y evidentemente cuando un cliente se acerca a un proceso de coaching con un tema, lo que buscaremos también no solo que aborde el tema y que lo trabaje, sino que en la medida posible abra posibilidades de su mapa y se enriquezca más, ¿sí? Y vamos a ver también ahora lo básico, ¿eh? Que los mapas, por supuesto, aunque son limitados, aunque cada persona tenemos nuestro propio mapa del mundo limitado, pero se puede enriquecer, ampliar y cambiar. Y esto ya lo sabemos por experiencia de vida simplemente. Solo hace falta que miremos unos años atrás y veremos cómo hemos cambiado. Y precisamente el coaching es uno de los procesos para facilitar los cambios más rápidos, ¿eh? A veces la persona ya cambiaría, ya, pero con el coaching le ayudaremos a que la cosa sea más rápida, ¿eh? Por eso es una de las aplicaciones importantes del coaching también, ¿vale? Y sobre comunicación, tenemos sobre comunicación de presuposiciones. La responsabilidad de la comunicación está en la persona que comunica. Es muy típico, he estado en el mundo de la educación, es que la clase de quinto resulta... No es la clase, no. El profesor, ¿cómo transmite la información? Este es el tema, cómo el coach transmite la información al cliente, ¿sí? El sentido de la comunicación es la respuesta, es decir, independiente de mi intención. Esto es el feedback, sobre el feedback también podríamos hablar mucho. La mayor cantidad de información es comportamental, es lo que vemos, es lo que escuchamos. Por eso es muy importante en coaching, ya lo sabemos, y aquí no aporto nada nuevo, en prestar muchísima atención a lo que el cliente dice, cómo lo dice, cómo se mueve, cómo gesticula, en fin, los tonos de voz, ya sabemos todo eso, ¿sí? Otra cosa es que lo interpretemos, eso es diferente, pero observar, sí. Bueno, esta es un axioma en la comunicación, que no es posible no comunicar. Esto es muy importante, no es posible no influir. Es decir, en el coaching, queramos o no, influenciaremos a nuestros clientes y a veces no gusta, pero sepamos que vienen para ser influenciados y por eso pagan.
Aunque sea una pregunta, la más poderosa, Una pregunta es una influencia como cualquier otra cosa, un feedback, el hecho de estar presente delante del cliente, el hecho de que tenga que venir el martes a las 7, todo es influencia. Por lo tanto, no es posible no influir y esas influencias es precisamente lo que hacen el cambio. Principalmente en física, el mismo observador ya influye en lo observado. ¿Cómo no vamos a influir nosotros en el proceso de coaching? ¿Vale? Y claro que la comunicación se establece por canales conscientes e inconscientes. Buena parte del trabajo tendrá que ver en poner en consciente cosas inconscientes también. Y sobre el cambio, ¿qué tendremos? En PNL, y esta es una presuposición que se la debe a Milton Erickson, una de las bases claras es que todas las personas tenemos los recursos que necesitamos para cambiar. Por lo tanto, si nos viene el cliente que venga con el quiebre más grande, con la dificultad más grande, también sepamos de base, y esto nos ayuda a nosotros a estar acompañando a ese cliente, que ese cliente tiene todos los recursos que necesita para hacer el cambio. Quizá los tendrá que actualizar, los tendrá que traer de otro contexto, pero tenerlos ya los tiene. Es decir, que no podemos crearle un recurso que no tenga. Por lo tanto, las personas ya de base tenemos todos los recursos que necesitamos. Otra cosa importante es que no es posible no cambiar. Aquí a veces hago la broma con mis alumnos diciéndoles de que tranquilos, que los clientes van a cambiar. Entonces se ríen. Claro, la cosa es que cambien en la dirección que ellos quieren cambiar. O que a veces, cuidado, o que les conviene más cambiar incluso aunque ellos no lo quieran. Es aquello, Dios mío, dame lo que yo necesito y no tanto lo que quiero. Porque a veces lo que quiero es producto de la propia neura. Es decir, que, en fin, esto también sería un tema a hablar. Los tipos de objetivos, por ejemplo. Están los objetivos de realización y los objetivos de compensación. Los objetivos de compensación solo pretenden seguir más con la misma, ¿no? La gente que quiere hacer más dinero y más y más y más y más, y en el fondo igual está tapando una necesidad emocional. Bueno, tendríamos un campo aquí a trabajar también. Esto es muy importante y en el coaching se aplica mucho, sobre todo cuando hacemos un plan de acción, es decir, hacer cosas diferentes, por pequeñas que sean. Es decir, cuando uno hace una cosa diferente, por pequeñísima que sea, ya está haciendo algo diferente y eso implica ya un movimiento de cambio. Y claro, en la vida todo es información para seguir aprendiendo, feedback en definitiva. Y aquí una creencia para evitar machacarse la autoestima, que no existe el fracaso, sino que todos tenemos resultados para seguir aprendiendo. Es decir, aquí es importante incluso aprender de los animales que nunca se autocastigan, sino que, bueno, si fallan en el tiro, vuelven a intentarlo y ya está. Y eso se trata también de que las personas lo podamos hacer. Y, por supuesto, todo cambio, esto lo sabemos ya por coaching, tiene que ver de ahora en adelante. Del pasado podemos obtener aprendizajes, en fin, informaciones, etcétera, pero el cambio siempre es de ahora en adelante, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto? Vamos a ver, ni más ni menos que la realidad no existe, fijaros bien, sino que la construimos momento a momento. Es decir, por eso co-construimos la realidad con nuestro cliente, con nuestro equipo, con etcétera, etcétera, ¿no? Esto es muy importante en el proceso de coaching, ir construyendo, digamos, esa realidad subjetiva y gracias a las conversaciones transformadas, etcétera, se pueden dar, ¿vale? Muy bien. Por lo tanto, he tomado esta frase de Mandela porque dice que todo parece imposible hasta que se hace. Y claro, en el coaching muchas veces nos topamos con cosas que parecen imposibles. Y es muy importante, y lo he visto a veces en coaches y en supervisión, que es el mismo coach el que pone la limitación al cliente. Uy, esto no lo vas a conseguir, que es muy difícil. No, cuidado. Que sea el mismo cliente, si acaso el que él mismo decida o vea, si aquello no puede hacerlo, tiene que reestructurarlo de otra manera, pero yo no soy nadie para decirle a alguien que hasta ahí no puede llegar. Digamos que será la propia persona lo que lo pueda hacer, ¿vale? Entonces, y si todo parece imposible hasta que se hace, claro, y no es el coaching una metodología para facilitar la realización de sueños, pues sí. Entonces, hasta aquí. Me gustaría que tengamos en cuenta que no será que todo cambio empieza primero dentro del mapa. Por lo tanto, desde aquí me quiero detener un momento por si hay alguna pregunta, algún comentario. En fin, ha sido un poco largo esta primera explicación,
pero me gustaría poder atender si hay alguna consulta, alguna cosa. Por lo tanto, ¿cómo funciona de las preguntas? A ver. Muchas gracias, Vicente. Vicente, es información muy interesante. Estoy así tan atenta. Y bueno, un paréntesis, les voy a dar el código a todos aquellos que quieran CCUs. Un CCU va a dar este webinar. Ya saben, contestar la encuesta al final del webinar y el código es 122321. Y bueno, lo repito, 122321. Y bueno, si hay una pregunta, preguntan que tú mencionabas cómo ir más allá del mapa, ¿no? Y Ah, decías que en realidad, y que dijiste que es más, que no íbamos a ver cómo ir más allá del mapa. La pregunta es, ¿cómo ir más allá del mapa? bueno, qué bueno esta pregunta porque precisamente todo el coaching y tal, ¿no? Nos interesa ir más allá del mapa. Bueno, no sé, hay un ruido por ahí, ¿sí? Bueno, a ver, precisamente esta pregunta, ya repito, ya la he aprendido de mi maestro Claudio Naranjo, en el sentido de que él es un buscador espiritual y de ahí frecuentemente nos hace el cuestionamiento que lo que estamos buscando es ir más allá del mapa, ¿no? O no, perdón, lo que estamos buscando está más allá del mapa. Pero esto es una paradoja, es decir, desde el mapa, ¿cómo podemos ir más allá del mapa, ¿no? Entonces, hay como atisbos, hay formas de intuir o de acercarse un poco por ahí. Por ejemplo, todos los procesos de meditación en general buscan detener el mapa. Es decir, y hay un campo en la PNL, que no lo vamos a ver aquí, porque, en fin, por tiempo también, que tiene que ver con los niveles del trance, los niveles de profundización, es decir, a medida que nuestro cerebro va deteniendo sus frecuencias de funcionamiento, porque podemos ir de la beta alta, estresadísima, digamos, a niveles alfa, delta, delta, en fin, como muy pequeños, muy bajos, hasta niveles, digamos, prácticamente de espiritualidad que se le llaman cuando el cerebro está prácticamente quieto. Cuando está prácticamente quieto, es decir, si no hay prácticamente actividad, la mínima, digamos que el mapa no funciona. Entonces, pero sí que está algo básico que es la conciencia. Entonces, la conciencia es otro campo, en fin, ahora nos iríamos del coaching, aunque decimos que el coach es incrementador de conciencia, ¿eh? Entonces, a través de la conciencia, el hecho de prestar la atención sin ningún juicio, es muy importante una atención sin diálogo interno. Esto ya está también en los orígenes en el juego interior del tenis, digamos ya en ese libro tan antiguo pero tan bueno, digamos que empezó un poco el coaching ahí. Es decir que, con lo cual, el tema de la toma de conciencia, el tema de la relajación, la meditación y sobre todo permitir que otras partes del cerebro que no suelen funcionar conscientemente estén activas. Porque normalmente con nuestro palabreo, con nuestro diálogo interno, con nuestro, en fin, con nuestra actividad diaria, hay que se llama habitualmente hemisferio izquierdo, aunque no exactamente izquierdo-derecho, pero bueno, eso eclipsa otros aspectos de nuestro funcionamiento, que gracias a la vida contemplativa o a la meditación o a la relajación profunda o a trabajos que hay, por ejemplo, en el Wingwave hay unas músicas que van, digamos, haciendo que los hemisferios cerebrales se vayan armonizando para poder así captar algo un poco más, ¿no? A través de las músicas, los mantras, etcétera, ¿no? En fin, se trata de una experimentación, o sea, ir más allá del mapa no es aquello de abro la puerta y ya está, sino que es poco a poco ir experimentando y cada uno ir encontrando su propio camino, ¿eh? Bueno. Muchas gracias. ¿Sí? Ok, hay ¿Seguimos? más. Hay Sí, más. Bueno, a ver. pregunta Juan José Alvarado, ¿la PNL se contrapone a las ideologías religiosas? Y bueno, otra más, y bueno, si quieres esta y ahorita te digo la otra, mejor. No, Gracias. no se contrapone a nada. Es decir, la PNL, digamos, a ver, sería amoral en el sentido de que no toma partido. La PNL lo que hace es estudiar el funcionamiento humano, simplemente cómo funcionamos las personas.
hay una PNL transpersonal, es decir, que es aquella o la gente que se ha dedicado a modelar o a estudiar personas de alguna manera que tienen tendencias o búsquedas espirituales, ¿no? Por ejemplo, hay una metodología sacada del budismo zen para poder eliminar el diálogo interior, que es una técnica que se aplica, que le llamamos desidentificación zen. Digamos que está aprendido de los monjes budistas, como cuando tienen según qué tipo de diálogos, pues hacen un trabajo consigo mismos, etcétera, etcétera, y esto lo enseñamos en los cursos, es decir, que pero no tienen nada en contra, en fin, ni a favor de la religión ni filosofía, porque estudia el funcionamiento de las personas, simplemente. Claro, el funcionamiento de las personas es muy abarcativo, tiene muchas caras, y a partir de ahí, precisamente después vienen las diversas aplicaciones de la PNL, ya digo, esa PNL transpersonal, la PNL sistémica, en fin, hay muchas aplicaciones, ¿vale? Gracias. Otra pregunta es de Jonathan Valderas. Dice, ¿qué pasa si cambia el mapa y no el territorio? Bueno, sería que las cosas se complementan constantemente, es decir, si cambia el mapa y no el territorio, es lo que llamamos un tipo de cambio, que yo le llamo cambio de la aceptación, es decir, una persona lo que hace es cambiar internamente, si bien externamente no cambia nada. De hecho, en muchos procesos de coaching ocurre eso. Alguien que vivía mal una situación, unas reuniones, un tema de estrés, etcétera, entiende la forma de vivir esa reunión de otra manera y la vive bien, y la reunión es la misma. Entonces ha cambiado la persona. Acordaos que lo que nos inquieta no son, digamos, son las opiniones que tenemos sobre las cosas, o como decía Tagore, que leemos mal el mundo. Entonces, si aprendemos a leerlo de otra manera, habremos cambiado el mapa y no habremos cambiado el territorio. Ahora bien, como todo es sistémico, al menos en teoría, si alguien cambia, aunque sea de actitud, donde antes estaba estresado, ahora está tranquilo, eso en el ambiente va a tener una cierta repercusión. O sea, no hay un cambio, por sutil que sea neutro en el exterior. Otra cosa es que se pueda percibir, se pueda ver, no sé qué, pero al menos en teoría todo cambia constantemente. Y si cambia dentro, es posible que algo cambie fuera también o que mucho cambie fuera también. Que de hecho es lo típico, que es decir, por ejemplo, en el coaching de parejas, lo que se busca es que cambie una persona porque así favorece el cambio de la otra, de algo así como por contagio, por contagio. ¿Sí? Bueno, Gracias. ¿seguimos? Ajá. Ajá. Sí, Vamos hay allá. más preguntas. Bueno, Roberto Cuarón dice que si nos podrías dar referencias para explorar un poco más sobre los tipos de coaching, entender bien en qué se diferencian unos de otros, cuáles son las características de cada uno de los tipos de coaching. Esto es, si Mira, podrías dar sí, más. sí. Aquí ahora, mira, voy a hacer publicidad. Fíjate, no sé si lo hemos hablado. A ver, este libro, ¿lo veis? Este libro es el libro que hice yo con una serie de gente del coaching. Entonces, PNL Coaching, que es la tercera edición, aquí encontraréis toda una serie de líneas de coaching muy bien explicadas por personas especialistas precisamente en esas líneas de coaching, el transformacional, el Wing Wave, el sistémico, el ontológico, etcétera, 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 ¿vale? Por lo tanto, bueno, puede ser una buena forma de hacer eso. ¿Sí? Hola. Sí, 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 claro que sí, ya les comenté a todos. Bueno, me gustaría seguir un poco más porque, en fin, tenemos tema, ¿sí? ¿Guardamos preguntas para después? Claro que sí, continuamos entonces. ¿Sí? Gracias, Vale, gracias. vale, adelante, venga, sigamos, si no... A ver, entonces, ¿qué nos aporta pues la PNL al coaching? ¿Vale? Vamos allá, que igual con esto hay una serie de preguntas que dan respuestas. Por ejemplo, nos aporta diversos modelos. ¿Qué tipo de modelos? Mirad, modelos de comprensión del mapa de las personas, como hemos visto, que es, por ejemplo, cómo construimos la realidad. Y veremos que en PNL trabajamos, ya hemos visto antes, con lo visual, auditivo, cinestésico. También le llamamos submodalidades a esto, es una palabra técnica. Cómo construimos el mapa de interpretaciones, nuestras creencias limitadoras, las posibilitadoras, cómo hacemos este tipo de cambios de unas creencias a las otras. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué más modelos tenemos también? Modelos de comunicación. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los modelos de rapport, es decir, comunicación no verbal, calibración y agudeza sensorial.
el metamodelo del lenguaje es una herramienta genial, maravillosa, modelada básicamente de Fritz Perls. Es decir, qué tipo de preguntas son aquellas tan importantes para pasar de la estructura superficial a la estructura profunda, cuáles son aquellas que abren opciones en el mapa, qué tipo de preguntas hacer para cuestionar creencias. En fin, el modelo Milton Erickson, que tiene que ver con el lenguaje de forma indefinida, el lenguaje ericksoniano, lenguaje hipnótico, los modelos de Virginia Satir, modelos de congruencia, de incongruencia, etcétera, la comunicación metafórica, en fin, en comunicación la PNL tiene muchos modelos, y también modelos de cambio, los modelos de reestructuración del significado, los anclajes, la línea del tiempo, que tiene muchísimas aplicaciones en la línea del tiempo, en el puente al futuro, a la hora de diseñar objetivos, etcétera, las condiciones de buena formulación, realización de objetivos, los niveles neurológicos, con mentores, en fin, tenemos muchas metodologías para hacer aquí. Por ejemplo, vamos a ver algunos modelos de forma breve y rápida, ¿vale? Modelos de excelencia personal. Por ejemplo, este es un modelo, digamos que se aprende en coaching, donde partimos del objetivo del cliente. El objetivo tiene un objetivo del objetivo, es decir, el para qué. Una cosa, pues yo qué sé, es conseguir hacer buenas reuniones y la otra, pues para sentir satisfacción. Cómo eso enlaza con la visión, el proyecto, el norte personal de la persona, ¿sí? O de la organización, porque también puede ser un modelo organizacional. A su vez, de ahí se desprenden los subobjetivos y los programas de acción. Entonces, poner todo esto en línea es un modelo de excelencia, que por ejemplo trabajamos en el coaching con PNL. Otro modelo muy importante de referencia son los niveles neurológicos. Estos niveles tendrían que ver con el nivel, bueno, da igual de arriba abajo o de abajo arriba, el nivel ambiente, el nivel del contexto, las conductas, las capacidades o competencias, las creencias y valores, la identidad y el sistema. Es decir, también se hablaría de diferentes niveles de coaching. Por ejemplo, un coaching que tiene que ver con el nivel del ambiente es un coach que le llamamos guía, ¿no? El que orienta. O cuando uno tiene su propia consulta, pues el lugar que están las sillas, que haga buena temperatura, que no hayan ruidos raros, etcétera, ¿no? Las conductas es el coaching de conductas, el que hacemos, mucho coaching tiene que ver con cambiar e implementar conductas diferentes, las capacidades, enriquecer nuevas competencias. El coaching es muy bueno también, ofreciendo nuevas opciones, nuevas competencias. Todo el trabajo con la identificación y cambio de creencias, con los valores, es decir, cómo trabajar con los valores. Después veremos un poco de esto también, puesto que aquí está en la sesión de hoy, tiene que ver con esto también. El coaching de identidad es uno de los coachings más profundos que hay y básicamente tiene que ver con el respeto de la identidad, o el coaching sistémico, tiene que ver con todo el sistema. Incluso de ahí entraríamos en el coaching también transpersonal o espiritual, entendiéndolo como que es el sistema de sistemas. Incluso para hacerlo fácil, podemos ver que hay una serie de preguntas que cuando las hacemos ya nos llevan directamente a estos niveles, ¿no? Si preguntamos dónde y cuándo, incluso cuánto, ya nos va a llevar al ambiente, el qué tiene que ver con las conductas, el cómo con los procesos, el por qué con las creencias, el para qué con los valores, el quién con la identidad y el quién más con el sistema. Y, por ejemplo, tengamos una idea, un trabajo de alineación de esos niveles neurológicos para buscar la congruencia en todos esos niveles, ¿no? Se partiría, hacemos unos pequeños papelitos en el suelo a modo de anclas, donde cada papelito tiene un nivel neurológico, ambientes, comportamientos, capacidades, creencias, valores, tal. Entonces empezamos con que la persona ya con el objetivo definido y trabajado previamente, con las condiciones de buena formulación, etcétera, entonces la persona va pasando ese objetivo por los diferentes niveles. ¿Cómo es en el ambiente? ¿En qué ambiente se va a hacer este objetivo, no? ¿Qué conductas vas a hacer en este ambiente con este objetivo? ¿Qué capacidades vas a trabajar? ¿Qué creencias estás actualizando? ¿Quién eres tú haciendo esto? ¿A qué colectivo perteneces? Bueno, y una vez se ha hecho este viaje de ida, se hace el viaje de vuelta otra vez. Con lo cual es muy rico, puesto que se enriquece, digamos, el objetivo muchísimo y se le dota de una gran congruencia también, ¿vale? Bueno,
Hasta aquí lo que sería conocer conceptualmente el modelo del coaching y PNL, ¿sí? Tendríamos más, pero no me quiero extender, pero sí quisiera que sea alguna pregunta para poder contestarla antes de pasar a la siguiente fase. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí. Venga. Gracias, Vicent. Bueno, les quiero comentar que, digo, Vicent va a seguir aquí. Digo, ya van a ser las 2 de la tarde. Entonces, desde su libertad, los que se quieran quedar y quieran seguir en el webinar, nos vamos a extender un poco más. Y bueno, continúan las preguntas. Eh, Pablo Hernán dice, ¿por qué destaca acompañar a personas valiosas? Sí, mira, quizá, ya digo, no tenemos por qué estar de acuerdo y tal. Yo he tenido bastante experiencia también en el mundo de la psicoterapia y entonces ahí las personas son consideradas como pacientes, incluso según cómo, según qué tendencias etiquetadas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el hecho de que sea una persona valiosa, que tiene valor por sí misma, eso le da una diferencia muy sustancial a la relación en el coaching. Es decir, cuando tenemos un cliente delante, consideramos que es una persona valiosa, no que es una persona estresada, con problemas, con no sé qué. Es que, por ejemplo, hacemos un ejercicio muy bueno en los programas de formación, que es cuál es la mirada del coach sobre el cliente, ¿no? Entonces, hay 3 tipos de mirada en este pequeño ejercicio. Una de ellas invitamos a los alumnos a que miren a la persona de delante, que es una persona, fíjate, de identidad, es una persona muy problemática. Es una persona muy problemática, ¿no? Y todo lo que se mueve alrededor de esa mirada. La segunda forma, el segundo ejercicio tiene que ver con mirar a la persona. La persona tiene un problema muy gordo. En los demás áreas de su vida funciona muy bien, pero en esa área tiene un problema muy gordo. Fíjate bien, la primera parte es problemática, la segunda tiene un problema muy gordo y la tercera, la mirada, es una persona que tiene muchísimas posibilidades, muchísimos recursos, que es muy creativa, que ha solucionado montones de dificultades en su vida, ha sobrevivido, está aquí, es una persona feliz, dinámica, capaz de conseguir grandes cambios. Y claro, hacemos que reflexionen sobre los 3 tipos de mirada. Esto en el fondo es el efecto Pygmalion que ya conocemos, es decir, cómo la mirada del profesor influencia en el rendimiento de los adultos. Eso está muy estudiado. Pero no solo la mirada del profesor, es que la mirada del coach. Es decir, según cómo miremos a nuestros clientes, así van a ser vistos e internamente, inconscientemente, van a verse reconocidos, validados o criticados. Por lo tanto, es muy importante, y en PNL en Coaching lo hacemos, que reeducar la mirada hacia la cual miramos al cliente. Y os diré más, no al cliente, no, a tu familia, a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, a tu madre, a tus padres, a tus amigos. Es decir, sería cuidado que nuestra mirada está sesgada. Nuestra mirada tiene muchos prejuicios y muchas limitaciones. Por lo tanto, hemos de ir un poco más allá. En coaching transformacional, Christina Naughton hablaba de la mirada luminosa, es decir, tener en cuenta esa cosa, ¿no? Cómo poder mirar la luz de las personas sin entrar en espiritualismos baratos, Sería, ¿por qué en vez de mirar las limitaciones no miramos las posibilidades? Lo que en PNL decimos que todos tenemos todos los recursos para cambiar, ¿no? Por eso digo personas valiosas, ¿ok? Pablo, gracias por la pregunta, Muchas gracias, Vicente. Otra pregunta también de... Ay, se me movió acá. Víctor Román dice que si este tipo de coaching se considera holístico. Sí, sin duda, sin duda. Es decir, holístico en el sentido de que estudia, la PNL es muy amplia, ni yo me la he terminado, en fin, tiene muchas facetas, muchas caras, estudia al ser humano en todas sus facetas, ¿no? Y hay mucha PNL por hacer todavía, o sea, no hemos tocado techo ni mucho menos, ¿no? Entonces, sí, claro, holística en el sentido que no es concreta en una sola cosa, ¿eh? Tenemos técnicas muy concretas, ¿eh? Una técnica de anclaje es el modelo de objetivos, en fin,
pero en sí tiene que ver, los mismos niveles neurológicos nos dan unas dimensiones impresionantes, ¿no? Es decir, que claro que es holístico, sí, sí, solo vamos al nivel sistémico, ahí tenemos ya todo el holismo también, ¿no? Sí, sí. Gracias. Juan José Alvarado nos pregunta que, ¿cuál es tu opinión del coaching dialógico de Susana Alonso? Bueno, lo conozco poco por lo tanto, lo poco que conozco tiene que ver con cuidar el lenguaje, tiene que ver con saber acompañar bien desde lo lingüístico y para mí el coaching hay que saber manejar muy bien lo lingüístico, pero repito que no lo conozco del todo, este no lo conozco del todo, por lo tanto ahí no puedo opinar mucho. Gracias. Bueno, ¿Quieres que continuemos con las preguntas sí, o...? me gustaría seguir un poco más porque tengo un poco más que ofrecer, si os parece. Lo digo para que, vamos a ver, espera, ¿dónde lo tenemos? Aquí, aquí, esto es. Cambio de encuadre y vamos precisamente a entrar en los otros aspectos que nos faltan, digamos, de la propuesta para este webinar. Entonces, que tiene que ver con los valores, la jerarquía de valores, etcétera, etcétera, y quiero mostrar de forma breve una herramienta que he diseñado y que la tendréis a vuestra disposición también. Claro, aquí solo la podremos ver cómo funciona, pero con todo ya he dado, en fin, instrucciones para que os envíen lo que va a salir aquí y que lo podáis hacer si queréis también, ¿sí? Que tiene que ver con la ecología de vida. La ecología de vida es una aplicación, digamos, que he hecho a raíz de, bueno, meterme en el mundo del coaching y ver lo siguiente. En el libro hay todo un capítulo dedicado a la ecología de la vida, pero veréis que es fácil y lo iremos viendo por ahí. Cuando hablamos de la PNL holística, mirad por dónde estos dos autores del coaching también nos hablan que el coaching es holístico. ¿En qué sentido? Bueno, porque aborda todos los aspectos interrelacionales de la vida de la persona. No quiero perder de vista que vamos a ir hacia los valores ahora, ¿vale? Que es y cómo hacer preguntas poderosas desde los valores, que es lo que viene aquí. Pero claro, si abarca todos los aspectos, claro, una cosa es un life coaching, otra es un coaching, digamos, a un tema determinado. Aquí vamos a ver ahora el tema del life coaching en general, de todo en general. Vamos allá. Este es el modelo de referencia que tenemos en el coaching con PNL, que es precisamente cuando aplicamos el coaching con las herramientas de PNL, tengamos en cuenta, mirar, aquí tenemos los niveles neurológicos, el sistema, la identidad, los valores, las creencias, las capacidades, las conductas, las acciones, todo esto digamos, en el estado deseado aquí en el entorno. Es decir, todos los niveles neurológicos partiendo de que estamos en un universo, ¿vale? Entonces, esta línea pretende un poco distinguir el dentro y el fuera, el pasado y el futuro, ¿sí? El estado actual y el estado deseado. Aquí hay una definición muy interesante también de coaching, se la debo a Robert Dills. Robert Dills formó parte del equipo de Bandler y Grinder cuando estuve estudiando la PNL y ha sido o es una de las personas que más ha divulgado el hecho del coaching generativo y de la PNL actual también. Entonces, nos habla de dos tipos de coaching, el coaching con C mayúscula y el coaching con C minúscula. Ambos son igualmente importantes y habitualmente uno lleva al otro y el otro lleva al uno. Entonces, ¿qué sería el coaching con C mayúscula? Lo que tiene que ver con qué pasa por dentro y que de alguna manera no se ve. Por lo tanto, no es observable ni medible. Si alguien cambia una creencia por otra, si cambia un valor por otro, en fin, eso no se ve, no difícilmente se pueden ver conductas, pero lo que pasa dentro no. Es transformacional porque transforma, reinventa, educa y cambia actitudes. Sería un coaching profundo, directo al interior de la persona. Y el coaching con C minúscula es el observable y medible, transaccional, cambia conductas, enseña y amplía acciones. Es decir, de alguna manera es el coaching que sí podemos ver los resultados. Y aquí tenemos lo que hemos dicho y la esencia básica de este modelo. Si el estado actual es igual al estado deseado, si lo que vivo es lo que quiero vivir, hay flujo.
la cosa fluye y vamos bien. Si lo que vivo, el estado actual, no es lo que quiero vivir, aquí tenemos el quiebre, se rompe el fluir, ¿de acuerdo? Entonces tengamos en cuenta esta cosa, si fluimos o no fluimos. Entonces, ya conocemos la rueda de la vida, porque es el instrumento, digamos, básico en el coaching. Y yo cuando la aprendí pensé que esta profesión merecía, con todos los respetos a la rueda de la vida, una herramienta que nos diera un poco más de profundidad. Y aquí diseñé la ecología de la vida, también gracias con el equipo que trabajé entonces. Entonces, la ecología de la vida nos va a dar no una rueda, sino una espiral. Una espiral. Y es una alternativa a la rueda de la vida y así lo ofrecemos nosotros en nuestros cursos del coaching con PNL, que se trabaje, digamos, con la ecología de la vida, donde ya veremos cómo funciona, os lo voy a enseñar brevemente y de ahí trabajaremos también con los valores y la jerarquía de valores, que es de lo que se trata también aquí. Por lo tanto, la interpretación, y esto es muy fácil con un programa informático que se os pasará después de esta charla, es muy fácil. Perdón. Todo lo que está muy cerca de la espiral, la persona fluye. Y lo que está más alejado de la espiral, la persona tiene más dificultades. Y aquí, en este caso, aquí, es donde tendríamos lo que se llamaría el quiebre maestro, es decir, el quiebre más grande. Cuando más alejado del centro, mejor. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Bueno, pues primero hay que ver cuáles son las áreas y qué valores tenemos asociados. Esto ya digo que nos va a requerir un poco más de trabajo de elaboración. No pretendo que lo hagamos ahora, tampoco tenemos todo el material, pero al menos sí que veáis cómo va, por si lo queréis desarrollar, porque os llegará el material por anexo en los emails y lo podréis realizar, ¿sí? Y si tenéis alguna duda, me la consultáis. Os llegará también esta rejilla, que son las áreas de la ecología de vida en un modelo semicerrado. Eso quiere decir que hay una serie de áreas que ya vienen dadas y decir que estas áreas han venido a través de años y años de experimentación y de pasarlo a mucha gente, a muchos grupos. Por ejemplo, la rueda de la vida tiene solo un valor, que es el valor de la satisfacción, ¿sí? Y está mezclado conceptos, mezcla la salud, el amor, la familia, el trabajo, en fin, el dinero, o sea, cosas objetivas y cosas subjetivas. Entonces aquí iremos con cuidado. Las áreas son aspectos tangibles, los valores deseados, estado deseado del 1 al 10, estado deseado del 1 al 10, ahora vemos cómo va, el primer resultado, la importancia, segundo resultado y la conclusión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Existe la ecología de vida semicerrada, es decir, donde vienen las áreas dadas, más estas 6 que se pueden hacer, donde las personas van a poner los temas que no estén dentro no hayan salido antes, y mirar que las áreas ahora están por orden alfabético. Por ejemplo, el área de la casa, y la casa quiere decir el edificio, el lugar donde vivimos, ¿no? El cuidado corporal, el espacio propio. Es muy interesante esta área para la gente que trabajamos con gente, el poder dedicarnos un espacio para nosotros, los estudios, reciclajes, la familia actual, la familia de origen. Como la familia es muy grande, la he subdividido en 2 áreas, la gestión del dinero, el ocio, los hobbies, el tema de la pareja y la sexualidad, la participación social, las amistades, la profesión, lo transpersonal. Y esta área que le llamo la zona loca, un día es un día, que es algo así como la zona dionisíaca, la zona, en fin, como permitirse, tenía un amigo que decía, darse un homenaje de vez en cuando. Es decir, que, en fin, ahí vamos, adelante. Y esta es una rejilla abierta, que esta se utiliza para coaching de parejas, para empresas, para organizaciones, para escuelas, donde el grupo, o como mínimo el grupo de 2, tiene que decidir cuáles son las áreas significativas, ¿vale? Por lo tanto, estas serían el coaching estándar y esta sería ya para grupos de mínimo 2 personas. Entonces, a partir de aquí, y antes de nada, vamos a hacer la jerarquía de valores. A ver, claro, aquí he recogido un montón de valores y evidentemente cara entretenerse a leerlos, digamos que será bastante complicado. Esto os lo pasaremos con un PDF, esta misma hoja, pero ahora, solo para hacer una aproximación a la jerarquía de valores, podemos ir mirando unos cuantos. Por lo tanto, os dejo un momentito
para que vayáis leyendo, aunque sea un poco por encima, ¿no? Tampoco están todos, ¿eh? Pero sí que consigo quizá los más, bueno, no sé si los más importantes, pero al menos hice una buena recopilación de los valores y aquí están. Ya digo, los vais a recibir también por mail, están en el libro. O sea, también en mi página web podéis encontrar también la descripción de la ecología de vida, cómo funciona, en vicensolive.com. Por lo tanto, todo eso está explicado ahí. Entonces, callo un minutito para que vayáis viendo de estos valores cuáles serían los 10 más importantes. Bueno, y ahora vendría la cosa de hacer un pequeño listado. A veces haciendo los 3 iniciales ya es suficiente, ¿eh? Yo suelo decir que si sabemos los 3 valores más importantes, es quizá, ya sé que en coaching no utilizamos los test, pero sería el test de personalidad más importante. Es decir, porque si sabemos los valores, ahí sabremos cuáles son las motivaciones más profundas, tanto nuestras como de las personas que tengamos cerca o de nuestros clientes, de nuestra familia, de nuestra pareja, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por eso acordaros, personas valiosas, personas que están en contacto con sus valores. Por lo tanto, os animo a escribir esos valores, al menos los 3 primeros, 4, 5. No importa si después los cambiáis y tal, ahora es como una aproximación. Yo siempre digo que esto es un trabajo un poco de esquema, de borrador, ¿no? Como hacer una primera aproximación y después cuando uno sabe que va con tiempo, con relajación, con calma, ir realmente trabajando en esa escala de valores, ¿eh? Incluso, sofisticando, está bien saber el valor y el antivalor. Es decir, como lo que decimos en Gestalt, una polaridad, ¿no? Si para alguien el amor es lo más importante, ¿qué sería lo opuesto? Hay gente que es la rabia, gente que es el abandono, gente que es la soledad, en fin. Bueno, ahí tendríamos los constructos, digamos, si miramos los 2 aspectos, las polaridades, y eso también nos da una dimensión del funcionamiento de la persona, de qué es lo que más le gusta y posiblemente lo que más teme, o como yo digo, las luces y las sombras, que bueno, nos pueden ayudar también a tener un mayor autoconocimiento, que de eso se trata también, ¿vale? Muy bien, seguimos. Entonces, el tercer punto que venía en el programa, sensibilizarnos a cómo el saber la jerarquía de valores en nuestros coaches nos va a facilitar el hacer preguntas poderosas. Entonces, vamos a poner un pequeño ejemplo. Vamos allá. Supongamos que los 3 valores más importantes de nuestro cliente sean el primero, el respeto, segundo, el amor y tercero, la realización. Deciros de entrada que los valores importantes saberlos porque suelen ser inconscientes, suelen estar por detrás de nuestras conductas, por detrás de nuestras acciones, por detrás de nuestros objetivos, de lo que estamos haciendo en el día a día, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que preguntarlos para saberlos, ¿eh? Y no siempre las personas los tenemos claros. Por lo tanto, en el coaching con PNL procuramos saber los valores tanto del cliente como del coach. Una de las formas para hacer rapport, porque imagínate de que si sabes que el respeto, el amor y la realización son los valores más importantes de tu cliente, pues es muy importante que en las intervenciones que hagamos, el tipo de preguntas, el tipo de ejercicios, etcétera, evidentemente tratemos a la persona ya siempre con respeto, pero con más motivo, el amor, la realización, etcétera. Es decir, cómo tener en cuenta, es decir, de alguna manera, cómo cuidar a la persona en sus valores personales, ¿eh? Entonces, bueno, para ello hay que saberlos, ¿sí? Incluso hay un trabajo, algo que tiene que ver con el propio coach, que ni hay que decirlo al cliente. Es decir, si para el cliente el respeto es uno de sus valores más importantes, el coach busca estar en el respeto, algo así como evocar un momento en su vida en que se sintiera ese respeto. Es decir, que
transmita ese respeto al cliente, pero por dentro. No hace falta ni hablarlo, sino encarnar ese respeto, ese amor, esa realización. Es decir, cómo de alguna manera favorecer que en esa relación esos tres valores estén presentes, ¿vale? Eso tiene que ver con la actitud. Y si miramos el tema de las preguntas o cómo podemos hacer, pues veremos las siguientes. Por ejemplo, son preguntas que se pueden cambiar, hacer, pero la idea es la misma, es decir, que la pregunta salga al valor. Por ejemplo, si vamos al respeto, ¿de qué manera puedes aumentar el respeto con tus hijos? Entonces, dejar que la persona, sabemos con las preguntas, que vaya actuando. Si es el amor, ¿qué nuevo gesto de amor puedes aportarle a tu pareja, por ejemplo? O la realización, ¿cómo te puedes sentir más realizado en tu profesión? Y también se puede hacer que la persona se haga autopreguntas. Imagínate que está con un cliente, ¿de qué manera puedo aumentar el respeto con este cliente? ¿No? O ¿de qué manera puedo aumentar el amor con, no sé, qué manera me puedo sentir más realización si estoy en o con? Es decir, que las autopreguntas también es muy bueno. Por lo tanto, hacerse autopreguntas desde los propios valores, pero para ello hay que saber cuáles son esos valores, ¿de acuerdo? Entonces, paramos un poquito más. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ya sé que nos hemos pasado de la hora. ¿Alguna pregunta más? Gracias, Vicente. Sí, tenemos las preguntas desde un Dime. momento. Sí. Y nos preguntan, ¿cómo puedo aprender más sobre los mapas mentales? Y si puedes recomendar alguna bibliografía sobre mapas mentales. A ver, cuidado con el ruido, bueno. Cuidado con la terminología, porque mapas mentales se puede confundir con una metodología que hay de estudio, de ir haciendo esquemas, ¿no? Como pequeños mapas, pequeños globos, como, en fin, es una forma de estudiar o de prepararse algo, digamos, una charla, etcétera. No, eso serían los mapas mentales, no. Cuando hablamos del tema del mapa de la PNL, tiene que ver con, hombre, aprender PNL, que es una forma, o todo lo que tenga que ver con la epistemología, es decir, la teoría del conocimiento. Es decir, cómo profundizar en cómo las personas conocemos, cómo sabemos, es decir, que a partir de ahí, pero no tanto en las conclusiones, sino en el procedimiento. Es decir, cómo nos construimos nuestra realidad. Claro, la PNL es mi modelo de referencia y es el que yo aconsejo porque tiene mucha riqueza sobre eso. Entonces, los libros de PNL en general, sobre todo los más extensos, de autores más conocidos y tal, tienen precisamente una buena explicación del funcionamiento de los mapas. Y, sobre todo, a partir de ahí, a través de observar a las personas, es decir, hacer mucho rapport, crear mucha sintonía con las personas, lo que hacemos en coaching. Es decir, cualquier persona nos va a mostrar, si lo miramos así, su propio mapa. Es decir, y en el coaching, sobre todo, nos traerán las limitaciones de su propio mapa. Entonces, bueno, ¿cómo aprender a abrir esas limitaciones, no? Bueno, toda metodología de coaching lo hace y el coaching con PNL también, por supuesto. Por lo tanto, contestando a la pregunta, bueno, pues sencillamente interesándose más en el tema de la PNL, ¿no? Sea en libros, en internet, en cursos, etcétera. Afortunadamente está muy divulgada y hay PNL en muchos sitios también, Ok. Otra pregunta de Mercedes Barba dice, ¿cómo puedes integrar en una sesión 2 o 3 competencias como PNL, transpersonal? ¿Cómo podría ser la mejor danza? Claro, ahora hablaríamos depende también un poco de la demanda del cliente. Es decir, para ir a lo transpersonal tiene que ser que el cliente lo necesite, lo quiera y lo pida, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio de PNL que hacemos, que tendría que ver con esto, lo que llamamos el norte personal. Algo así como lo que tradicionalmente se conoce
cómo ir diseñando el sentido de la vida, lo que hacía John Whitmore en sus talleres, ¿no? Y no solo escribiéndolo, sino también dibujándolo con un collage, etcétera. Hay muchas formas de que la persona vaya buscando, digamos, cuál es el sentido de su vida, cuál es el camino que quiere recorrer, ¿no? Y ese sentido tiene que estar, eso sí, hecho por valores. Ya veréis que cuando trabajamos el sentido está hecho por valores y ahí trabajaríamos también lo transpersonal. Cuando juntamos el valor al sentido de la vida y desde ahí desarrollamos un plan de acción. Cuando hemos visto antes la pirámide de la excelencia, sería una forma, por ejemplo, también de hacerlo, ¿no? Teniendo en cuenta desde la punta, la orientación hasta el plan de acción, ¿no? Lo que tradicionalmente antes los monjes decían a Dios rogando y con el mazo dando, pues por ahí vamos, ¿eh? Esas dos dimensiones, ¿eh? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Vamos con una más. Gracias. Laura Hardy dice, quizás es una pregunta muy básica, pero habló que PNL provee modelos. ¿Podría Sí, definir brevemente a qué se refiere con modelos y modelaje? sí. Precisamente es la esencia de la PNL. O sea, modelo, ¿qué quiere decir? Modelo, bueno, a veces se utiliza en las grandes empresas, a veces se habla de un gurú, ¿no? Un gurú, alguien que sabe mucho, ¿no? Hace un tiempo supe de un gurú con un nombre no recuerdo, que la gente pagaba para pasar un día con él, simplemente, y él no hacía nada de otro mundo, pues andaba, hablaba, comía, compartía cosas, ¿no? Es decir, cómo, pero claro, era alguien que tenía mucha experiencia, era cómo aprender de esa persona. Es decir, los modelos tienen que ver con fuentes de aprendizaje muy rica. Yo he hablado de Claudio Naranjo, en fin, es decir, como de dónde podemos aprender los adultos de forma más rápida y más eficaz, con grandes modelos, ¿no? Por lo tanto, cómo buscar esos modelos, y eso sería lo que hace la PNL. La PNL busca esos modelos, sistematiza, por ejemplo, todo el trabajo del metamodelo de lenguaje de Fritz Perls, pues estudiaron muchas cintas, vídeos, en fin, sesiones, y poco a poco fueron entresacando las preguntas más esenciales. Eso es el modelaje. Es decir, aprendemos, de hecho, Bandura, un psicólogo del aprendizaje, decía que es el aprendizaje natural. Es como las personas aprendemos, ¿eh? Si vemos que alguien hace algo de una manera, es mucho más fácil de aprender. Por ejemplo, yo en los cursos pongo un ejemplo muy sencillo y lo voy a repetir ahora. Imaginemos que nos gusta la cocina y que un día unos amigos nos invitan a una muy buena cena. Y bueno, como nos gusta la cocina, pues en esa cena, ¿qué les vamos a pedir? Pues la receta, ¿no? La receta. Es decir, que la receta es el modelo. Por lo tanto, esto sería hacer PNL, pedirles la receta. Pero cuidado, el modelaje va más allá. Porque claro, podemos ir con ese papelito con las cantidades y los tiempos a casa y hacerlo. Y bueno, quizá con un poco así nos saldrá más o menos igual. Mejor, mejor si este modelaje lo hacemos con nuestros amigos. Es decir, que un día nos invitan a cocinar, a ver cómo lo hacen ellos, a seguir el modelo y a ver cómo lo hacen. Eso seguramente lo aprenderemos mucho mejor, porque igual la cantidad que le ponen de sustancia, la forma de pelar la patata, yo qué sé, ¿no? Igual le cantan a la sopa y no sé, sería como buscar la esencia, digamos, de lo que nos están aprendiendo, nos están enseñando, disculpa. Es la mejor forma de aprender viendo cómo lo hacen, ¿eh? Y ese sería el modelaje básico. Básico. Es lo que cuando uno hace una formación en coaching, etcétera, pues lo que aprende, básico. Pero después, ¿qué pasa? Que cada coach se va especializando y cada coach va sacando su propio estilo. Que en ese ejemplo sería, tengo la receta, ya sé cómo lo hacen mis amigos, la hago y bueno, el primer día la hago así. Pero otro día yo le añadiré algo diferente, le haré algún cambio, ¿no? Igual hago así y allá, de forma que con el tiempo habré creado un plato diferente, ¿sí? Basado en aquel. Esta es la esencia del modelaje, la propia creatividad. De forma que algún día vendrán otros amigos a cenar a casa y les enseñaré o les daré ese plato que he cocinado. Y evidentemente, si les gusta la cocina, ¿qué me pedirán? La receta. Y así, poco a poco, vamos, digamos, aprendiendo y enseñándonos unos a otros a través del modelaje. Espero, Laura, que te haya podido explicar la esencia de la PNL, que es el modelaje. Y ojalá pudiéramos ver muchos coaches haciendo muchas sesiones de coaching,
porque ahí aprenderíamos muchísimo, que es lo que ocurre en las supervisiones y en otros contextos de aprendizaje, etcétera, ¿no? Pero ojalá, aunque estemos en la práctica profesional, siguiéramos aprendiendo, viendo cómo lo hacen otros compañeros y compañeras. Porque, de hecho, el coaching no dejamos nunca de aprender. Muchas Bueno, gracias. seguimos un poco más. Sí, otra pregunta es de Miguel Ángel Olayo. Dice, ¿qué tanto hacer la rueda de la vida más compleja es menos tiempo en conversación? Yo veía la rueda de la vida solo como un paso rápido para saber dónde profundizar. Cierto, esa es la diferencia. La rueda de la vida es un paso rápido si queremos, en fin, saber un poco de qué va la cosa y ya está, ¿vale? Sí. La ecología de vida es más compleja, requiere más tiempo, habitualmente requiere una sesión. Aunque yo la he podido pasar a veces en 30 minutos con alguien que no conocía nada de nada, de nada, es decir, pero lo habitualmente es una hora. ¿Y qué ocurre? Que obtenemos muchísima información de la persona, cosa que después eso nos va a servir para trabajar muchos temas más adelante. En fin, y a partir de ahí, con esa información salen los valores, etcétera, etcétera. Con lo cual, si me permitís, quiero explicar brevemente cómo se hace la ecología de vida para que veamos de qué va y daremos un lugar más a preguntas y seguimos. ¿Parece? ¿Sí? Eh, sí, bueno, ¿Cómo estamos de ya son tiempo ya? 2:20, ya son 2:25, Sí, entonces ya hay que ir cerrando. Tenemos vale, 5 minutos. bueno, pues 5 minutos, entonces Mira, simplemente vamos a ver, vamos a ir, espera, vamos a ver dónde está este. Sí, entonces pongo esto y vamos a ir cerrando. Entonces, bueno, lo importante de la ecología de vida es que pondríamos cada valor asociado a cada área, por eso sale una serie de valores y ahí tendríamos los valores de las personas, podríamos hacer la jerarquía de valores también. Veríamos la importancia que tiene cada área. En la rueda de la vida todos son iguales, no, no es verdad, no puede ser igual un área que otra, no puede ser igual la pareja que los hobbies en cuanto a importancia. Seguiríamos viendo qué tanto la persona vive ese valor ahora, por ejemplo, qué tanto vive la armonía en la casa, qué tanto la quiere vivir, aquí tendríamos la diferencia. A partir de aquí haríamos otro resultado y sacaríamos las conclusiones. Y las conclusiones las sacaríamos de momento de forma escrita plana, donde las áreas OK o super OK cuando hay un cero, eso quiere decir el fluir total, o las áreas a potenciar o el super AP a potenciar también. Entonces, esta es, digamos, la ecología de vida así en plan informática, que es una pequeña aplicación, y una vez se rellena, bueno, sale algo parecido así, sale con colores, etcétera, etcétera. Los colores es donde hay que prestar más atención a todo esto de aquí. Y era hasta aquí, ya sé que ha sido un poco rápido al final, pero bueno, ya digo, en mi web está bien explicado todo y con la aplicación que recibiréis lo podéis practicar. Venga, si hay alguna pregunta más para terminar. gracias. Pues dice, bueno, ahí Paola dice, no importa, por favor que siga, esto es oro. Digo, entendemos, veremos si más adelante se puede hacer otro webinar contigo. Realmente ha sido muy interesante toda esta información. Muy Y bueno, bien. les vamos a mandar los documentos que Vicens ha compartido ahora con ustedes. Y bueno, pues ya no hay preguntas, bueno, ya vimos todas. Ah, nada más, Graciela pregunta que en qué momento haríamos este test de Sí. ecología de vida. Mira, esto es muy importante hacerlo las primeras sesiones, igual la primera no, pero sí la segunda, al principio y al final, y ahí hay una comparativa, lo mismo que a la rueda de la vida, y si el proceso es más largo, pues de vez en cuando, sobre todo si hay un día que el cliente no tiene muy claras las cosas, ¿no? Oye, pasamos a ecología de vida y ahí queda muy claro cuáles son las áreas de mejora, las áreas OK, en fin, los valores, qué cosas han cambiado. Es decir, que al principio y al final, y si el proceso es más largo, de vez en cuando en el medio también. Muchas gracias. Pues hay, bueno, muchos agradecimientos, muchos buenos comentarios.
y te agradecemos mucho, Vicens. Digo, pues ya se acabó Bueno, pues el nada, muchísimas tiempo. gracias. Sí, sí, claro. Sí, sí. Muchas gracias a todos y a todas, a ti por la coordinación y a todas las personas que han asistido a este webinar. Pues muchas gracias por haber participado. Espero que haya sido útil. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos, les mandamos los documentos y recuerden seguir las redes sociales de ICF México, va a haber muchos eventos más y muchos webinars. Vicens, un abrazo gigante hasta España, muchas Muy gracias bien. por este aporte. Otro para Hasta luego a México. todos. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Bye.